Buenas tardes, buenas tardes. Pues me da muchísimo gusto regresar a esta universidad donde tengo muchos grandes amigos, pero sobre todo para poder compartir con ustedes algunas experiencias. A ver, vamos a comenzar. Darles dos clics. La que sigue, ahí está bien. A ver, ¿cuáles son los objetivos de la charla? ¿Sí? Uno, sensibilizar sobre el uso de la tecnología. Es importante que comentemos esto por dos razones importantes. La tecnología ha existido siempre, es un asunto humano. Desde la rueda hasta hoy siempre ha habido tecnología y cada vez que hay una nueva va cambiando el desarrollo histórico, cultural de la humanidad. Número dos, yo quiero visualizar el contexto social y económico en relación a la educación. ¿Qué significa esto? Vivimos en otros tiempos y eso implica que el proceso educativo cambie. Y número tres, aunque yo estoy convencido de que los estudiantes ya están allí, utilizan ya la tecnología y en esta universidad desde hace mucho tiempo, pero cuando vino el COVID, de manera inesperada nos fuimos a la virtualidad. Ok, dos cositas importantes. Uno, yo creo que no hay nada más constante que el cambio, pero también estoy convencido que el temor, uno de los temores más grandes es precisamente al cambio, pero todo, absolutamente todo cambia. ¿Sí? Y me voy a ir muy lejos, pero es importante que ustedes comprendan este pasaje histórico. ¿Cuál creen que fue la primera tecnología? Oh, no, ya éramos seres humanos. El cincel, el hacha, no, es que ustedes ya están con el Homo sapiens. Antes de eso hubo otras cosas. Imagínense un mono. Yo sé que no comparten mucho esta idea, ¿verdad? Pero imagínense el mono. Abajo había serpientes, culebras, tigres, y el mono vivía en el árbol. Pero vio un agujerito donde había hormigas. Metió el dedito, pero no le alcanzaba. Rompió una rama y extendió su dedo con el palito y pudo comerse las hormigas. Desde esa simple tecnología de alargar su dedo ya implicó muchos cambios. No sé si se entienda. Ahora, me duele reconocer que hay muchas cosas que se dieron antes del Homo sapiens. Y les voy a platicar una. Dicen que hacer el amor cara a cara es un asunto previo al Homo sapiens. El mono andaba buscando la fuente original. Entonces, la buscaba y no la encontraba. Tuvo que tumbar a la mona. Y entonces descubrió la fuente. No sé si se entiende esto. ¿Sí? Ok. Muchas cosas están mucho antes. Pero un palito fue el extender su dedo. Y con ello le enseñó al otro. Y ya después hubo facilidad para poder acceder a las hormigas. Pero así como eso hay muchas cosas más. Sin embargo, pasaron 300,000 años para que ya el Homo sapiens fuera cazador-recolector. Cazador-recolector. ¿Sí? 300,000 años, perdón. 300,000 años. Entonces, ahí sí, todavía éramos cazadores-recolectores. Y de 13,000 años hasta acá, la sociedad 2.0 ya es la sociedad agrícola ya. ¿Sí? La agricultura, la ganadería, la pesca, a lo mejor nos hicimos ya sedentarios y esas cosas. 13,000 años. Pero después, fíjense aquí lo significativo. La sociedad 3.0 se dio con la revolución industrial a finales del siglo XVIII. En Inglaterra, una mina de carbón se llenó de agua. ¿Y cómo le hacemos ahora? Pues inventaron un mecanismo a base de carbón que facilitó sacar el agua de la mina. Y ahí detonó toda la revolución industrial. Es importante que se entienda esto, los momentos históricos.
por supuesto, antes del Renacimiento y muchas cosas más. Después, a finales del siglo XX, yo pienso en la mitad de 1950 hacia acá, la sociedad 4.0, donde en una sociedad de la información y la comunicación, particularmente con la digitalidad. Sí, la revolución industrial estuvo marcada por el vapor, la electricidad y la sociedad 2.0 de lo que hacía en sus manos, ya con la digitalidad, la sociedad 4.0. Y a principios del siglo XXI estamos inmersos ya en la sociedad 5.0. Pero aquí viene lo interesante. Si del mono al Homo sapiens tardaron 300.000 años, 13.000 la sociedad 1.0, 300 años la 3.0, 50 años la 4.0, ¿qué está sucediendo? Cada vez estamos evolucionando mucho más rápido. Es importante que se entienda este proceso significativo. ¿Qué es lo que no cambia? O le cuesta mucho trabajo la educación. ¿Sí? A la educación le cuesta mucho trabajo estos cambios. Yo creo que el mundo allá afuera va mucho más rápido de lo que sucede en las aulas. ¿Sí? Me gusta poner esto porque ejemplifica mucho esto. Un modelo educativo del siglo XIX, profesores del siglo XX, ¿y qué creen? Estudiantes del siglo XXI. Y esto hace algo hasta cierto punto anacrónico. No nos encontramos. Yo me pregunto, y yo también debo de reconocer muchas felicidades a quienes están trabajando con adolescentes en prepa, en secundaria. Yo no sé cómo le hacen para entusiasmarlos. Pero es otra forma de concebir la vida, ¿sí? Yo no quiero hablar más ya del modelo educativo tradicional. Ya lo conocen, ¿sí? Pero hay dos cosas significativas. Uno, estuvo basado siempre en la memorización, lo cual hoy no es necesario memorizar nada. Hoy, y el recurso más importante de la educación convencional era el acceso a la información. Hoy tenemos el mismo acceso a la información, los profesores y los estudiantes. El mismo acceso a la información. ¿Sí? Pero cambian algunas cosas. Incluso este concepto de alumno, que hay que alumbrarla, hay que guiarlo, también se está rompiendo. Estamos hablando de recursos de aprendizaje limitados y sobre todo muy preocupados por la certificación. Y hablo del aspecto de tener un documento. Y bueno, yo no conozco a nadie que me diga que no pasa esto en las escuelas. Digo, no en esta, en otras, ¿eh? Pues están grabando. Ok, aburrida, anticuada, burocratizada, lenta y unidireccional. ¿Sí? También aclaro que el objetivo de la educación no es entretenernos ni divertirlos, pero debe de haber algo significativo. Y yo desde hace un buen rato vengo comentando esto. El lugar donde menos se aprende es el aula. ¿Sí? Hay muchos otros escenarios, muchos contextos donde se da el aprendizaje. ¿Sí? Entiendo que este modelo formal es significativo, pero también creo que va a desaparecer porque no está funcionando. Y dicen los maestros, a ver, espera, ¿de qué estás hablando? No, que no se pierda esto. La educación convencional o tradicional pone barreras a la innovación. Digo, son cosas a lo mejor que no compartimos, pero más adelantito vamos a abrir el espacio para que den su punto de vista y podamos discutir esta parte. Tal como la conocemos va a desaparecer. Hay algo que se llama, y lo vamos a revisar hoy, modelos educativos emergentes. ¿Sí? Y entonces esto implica que tal como la conocemos, el aula, el profesor, no es por nada que jaula rime con aula, tiene que modificarse. Estamos hablando de que el sistema educativo está obsoleto y debe de reinventarse. La educación es lo que más le cuesta trabajo avanzar. El mundo allá afuera va mucho más rápido. ¿Sí? Estamos hablando, y esto me preocupa un poco, la educación
está formando, educando para un mundo que ya no existe. No sé si me explico. El mundo va mucho más rápido. Y les pongo un ejemplo. A mi generación, a nuestra generación, le dijeron, estudia, siguen en la vida, titúlate, ten un trabajo estable, cásate para siempre y pensiónate. Y vivimos en un mundo de certidumbre. Y no hay nada de eso. Vivimos en un mundo de incertidumbre. No sé si me expliqué. Ni es garantía que la gente termine con un buen trabajo, ya no hay jubilaciones, ni hay trabajos estables de base y esas cosas, porque el mundo va cambiando. ¿Sí? Entonces, la educación muchas veces no está respondiendo a este escenario. ¿Cuál es el escenario actual? La que sigue. Miren, cada vez que vean una pantalla roja como esa, si gustan podemos preguntar o al final, como ustedes gusten. O vayan anotando todo lo que les incomode o todo lo que consideran, espérame, estás exagerando. ¿Sale? La que sigue. Vivimos en la sociedad y la economía del conocimiento. Eso es importante que se entienda. Otra vez vamos a poner el mismo ejemplo. A nuestra generación nos dijeron que los países ricos eran los que tenían recursos naturales. Oro, plata, todos los recursos naturales. Chequen, revisen quiénes son los países ricos y muchos de ellos no tienen recursos naturales. Y les pongo el ejemplo que seguramente ya conocen, pero es el más emblemático. Dos ejemplos. ¿Quién cree que sea más viejo, Acapulco o Nueva York? Como ciudad, como establecimiento social. Es Acapulco. Casi por más de 200 o 300 años. ¿Cuál es la diferencia? La conocen. ¿Sí? Pero cuando hablamos de la tecnología de la economía del conocimiento, es que lo que más cuesta son ahorita el conocimiento, la tecnología, la investigación, la innovación. Y pongo el ejemplo del Starbucks. El campesino que siembra, cosecha, limpia, abona, envasa, se queda con 8 pesos de cada 100 porque los 92 le quedan a la marca. No sé si se entiende esto. ¿Sí? ¿Qué venden los ricos? ¿Qué vende Bezos, Zuckerberg, Elon Musk? Tecnología. No sé si se entiende esto. Entonces, es la sociedad del conocimiento. Y bueno, esto es importante. A lo mejor ni nos dimos cuenta, pero ya estamos inmersos en la cultura y la ciudadanía digital. Y bueno, a poner, yo celebro mucho este contexto donde estamos, pero no siempre fue así, chavos. Nosotros extrañábamos a la novia. No la teníamos 24/7 en el WhatsApp. Es más, le decíamos, te voy a marcar a las 4 en punto, por favor, contestas tú, porque si no, tu papá va a levantar el teléfono. O mandábamos una carta. Íbamos al banco. O sea, todos vivimos en una sociedad digitalizada. Después de Otis, la mayoría de los bancos de Bancomer ya no abrió, ya no es necesario. Y así el cine, y así los taxis, y así la mensajería, y así muchas cuestiones están cambiando. Pero yo quiero que entiendan que aquí se vea la diferencia. Una cosa es la cultura y otra cosa es ciudadanía digital. Todavía no estamos muy lejos para una sociedad digital. Si apenas la convencional tenemos dificultades, imagínense regular la vida cotidiana en la digitalidad, va a pasar un buen proceso. Y esto sí quisiera comentarlo. Siempre las tecnologías han modificado la vida cotidiana. ¿Ustedes creen que los escribanos no estaban incómodos cuando Gutenberg dijo, viene la imprenta? No vamos a quedar sin chamba. No, cuando llegó el automóvil, los arrieros no estaban preocupados, vamos a quedar sin trabajo. Pero cada vez que hay una tecnología, se abre un panorama diferente. Con el automóvil vinieron carreteras, vulcanizadoras, gasolineras, fraccionarias y una serie de perspectivas más. Por eso no hay que tenerle miedo a la tecnología. ¿Sí? Y voy a decir algo muy significativo. ¿Sí? Pero, sin embargo, hay tecnologías específicas y exclusivas
Porque yo sé que ustedes dominan la tecnología de la información y la comunicación, la cual se usa para el entretenimiento y para comunicarse con otros. Pero hay tecnologías específicamente para el aprendizaje y el conocimiento, las TICAD. Entonces, allí tenemos que emerger para poder modificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La sociedad camina muy rápido, la educación todavía un poquito más lenta. La que sigue. Educación 1.0 ya con las tecnologías. Es importante que yo les explique. Con las tecnologías. 1990 y centrada en la evaluación a través de los exámenes y el trabajo individual. ¿Sí? Ya la tecnología nos estaba apoyando en el asunto de la evaluación. La educación 2.0 ya fue bidireccional. El acceso a la información fue lo primero. Ya teníamos el acceso a muchas bases, bueno, a muchas páginas en este caso, y se podía interactuar y ya era algo más dinámico. 2004, la que sí. La educación 3.0, ya estábamos interesados en el aprendizaje autónomo, ya las habilidades de búsqueda de la información eran muy significativas, pero la idea ya era construir los aprendizajes. Y ya la tecnología nos permite eso, construir los aprendizajes, aunque de manera más autónoma e independiente. La 4.0, ya pretendemos la autodirección y el aprendizaje basado en proyectos, pero sobre todo también con el apoyo de las tecnologías, simuladores, realidad aumentada, y bueno, sin duda alguna, ya con la educación 5.0, y aquí es importante que entendamos esto, la tecnología no es el problema, ¿sí? La educación 5.0 ya pretende humanizar. Entonces, ya con la educación 5.0 tiene que convivir la tecnología con los aspectos humanos. Y ahorita vamos a discutir esta parte porque las grandes preocupaciones nos van a volver máquinas, la tecnología es mala, vamos a perder funciones importantes. Y ahorita lo discutimos, pero ya la educación 5.0 ya está muy preocupada y muy interesada por facilitar el proceso humano con los beneficios que trae la tecnología. ¿Sí? Algunas características de estos aprendizajes en línea o en era digital. La primera, y lo he comentado muchas veces. Lo he comentado muchas veces. La volatilidad de los conocimientos. ¿Qué implica eso? Que los conocimientos tienen fecha de caducidad. Que lo que hoy conocemos como algo verdadero, el estado del arte, el asunto de la frontera del conocimiento, mañana ya no lo es. ¿Por qué? Porque ya implica otro proceso, porque ya los conocimientos son volátiles, ¿sí? Entonces estamos hablando de que hoy los aprendizajes deben de ser líquidos, que fluyan, que den permiso, que den paso a otras características, ¿sí? A mi generación, insisto mucho en esto, nos dijeron aprendizajes sólidos, fuertes, rígidos y que no se te vayan. Yo una vez tuve la oportunidad de una estudiante, así como algunos de este grupo, que me invitó a su casa y me dijo, maestro, ¿qué cree? Tengo ordenados todos sus apuntes. Y yo dije, híjole, caramba, ¿y por qué no lo has tirado? No sé si me explico. Conocimiento es volátil. La que sí. Hoy se necesita cambiar la ecuación. Aprendizajes autónomos, independientes. El profesor tiene que revirar su rol y el perfil que tiene. Tiene que ser, ya ni siquiera me gusta el concepto de facilitador. Yo creo que tiene que ser un monitor. Claro, con muchas responsabilidades. Pero algo muy significativo es lo siguiente. Si ustedes les preguntan, y eso pasa en cualquier escenario educativo, los estudiantes están convencidos que no aprenden por quién, por su maestro. Siempre le echan la culpa a los maestros. Y los maestros están convencidos que no enseñan muy bien por los directivos. Y los directivos, las autoridades. Y las autoridades que el gobierno
y el gobierno nos regresa la bolita y dice, la sociedad que tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras no rompamos ese círculo vicioso, no nos vamos a hacer responsables del proceso educativo. No se aprende porque ustedes no porque no asumen esa responsabilidad. Tenemos el acceso a la misma información, no a la misma experiencia. Ahorita lo vamos a comentar. Y eso también es muy relevante. La mayoría de los profesores está educando o enseñando con teorías del aprendizaje predigital. Seguimos con Vygotsky, con Piaget, seguimos con Bandura, con lo que ustedes quieran, pero son predigitales, que respondían a una sociedad anterior. Si queremos enseñar hoy, necesitamos saltar, brincar a las teorías postdigitales, que respondan a este escenario educativo, a esta sociedad contemporánea. Y hay muchas teorías que explican el aprendizaje, porque la gente aprende de manera diferente. Digo, ustedes son chavos. Yo les aseguro, y bueno, algo que yo quiero advertirles, sí va a desaparecer el profesor, que su práctica educativa la simiente en la información. No va a desaparecer el maestro con su experiencia y su sabiduría. Y si alguien me dice, no, eso no va a pasar, los chavos están aprendiendo en los reels de TikTok. No sé si me explico, hombre, caramba. ¿Sí? Entonces, no, están aprendiendo de otras formas. Yo tengo un hijo de 21 años y cuando quiere algo, va y a los 2 días regrese con información y dice, no, ¿sabes qué? Te conviene la tarjeta fulana, paga menos, va, y ya es un experto en tarjetas de crédito y nunca revisó un libro. Claro, hay una condición, no toda la información es confiable, o la mayoría. Entonces, una habilidad que debe de desarrollarse es aprender a curar la información. Pero bueno, ahorita lo comentamos. Aprendizajes ubicuos. ¿Qué significa eso? Aprender de manera, o sea, no solamente en un solo lugar, no solamente con un recurso de aprendizaje, no solamente con un profesor. Estamos aprendiendo más en un dispositivo que no está hecho para el aprendizaje, que sin embargo aprendemos que es el teléfono móvil, de manera abierta, móvil, con muchos accesos, con conectividad, ¿sí? Aprendizajes en todo momento y en todo lugar. Estamos en aprendizajes situados. Por supuesto que el contexto, el escenario donde se tiene que aprender, son los escenarios reales. Les encargo, por allí busquen el proyecto de Universidad Minerva, muy interesante. Rompe con esto convencional que implica la educación y la formación profesional. Ok, otras ventajas del aprendizaje en la era digital. Fíjense bien, aprendizajes no formales e informales. Cuando hablo de aprendizajes formales, estamos hablando de un currículo, de una asignatura, de un profesor, lo formal. Pero la gente más aprende de lo no formal, que son los talleres, los cursos, las charlas, pero también hay aprendizajes informales. Ustedes a través de la tecnología están accediendo a actividades de aprendizaje de sus intereses, que no necesariamente son parte de un proceso curricular. Y sobre todo tiene estas características, mucho más baratos, los aprendizajes informales. Sin embargo, el contexto donde estamos sí nos pide credencializar, tener un título universitario, pero cada vez se van moviendo más. Cada vez las empresas o quien contrata está más interesado en una certificación de Google, por ejemplo, que en un título universitario, porque se requieren las habilidades, las competencias, el aprender a solucionar problemas. Y algo muy relevante, algo que nos da también la tecnología, redes de aprendizaje y colaboración. Y les pongo un solo dato. Nosotros estamos preocupados por las redes, por la conectividad, por esas cosas, pero se nos olvida que atrás de cada dispositivo, ¿quién está? Otra persona.
y generalmente no contactamos a las personas. Por eso estoy fascinado con Twitter, porque implica estar directamente con el personaje. Entonces, mientras en Facebook tenemos a nuestros amigos, bueno, ustedes ya no están en Facebook, no están en Instagram, en TikTok, pero Twitter tenemos a la persona que queremos contactar directamente. La red de colaboración implica estar con el sujeto que está detrás del dispositivo. Ok, ¿en dónde estamos en cuanto a la tecnología? Adilu, la que sigue. Bueno, cada vez hay más elementos cotidianos conectados. Yo insisto, el mundo allá va mucho más rápido. ¿Sí? Bueno, refrigeradores, y no me lo crean, pero dicen que hay baños donde tú vas, los usas y te manda el reporte de tus análisis clínicos. Por lo menos el reloj de Samsung o el de Apple, que no te mire. Hasta el ronquido. Los pasos, el ritmo cardíaco, la presión arterial, la temperatura. La tecnología está con nosotros. También al servicio de nosotros, bueno, ni hablar de los automóviles independientes, los tenis, la tecnología ya está con nosotros, pues caramba. ¿Qué nos preocupa? Que todavía no impregna el aula, ¿sí? La industria ni se diga, eso es importante que lo entendamos, porque tanta resistencia en el aula, pero toda la industria ya está automatizada. No creo que hagan una Coca-Cola a mano o cualquier otra cosa. Ya está sistematizada, en serie, ya está el Internet de las cosas, ya toda la manufactura está tecnificada. ¿Sí? ¿Y la educación? La educación, vamos allí. No está todavía donde nos gustaría, pero por supuesto que hay algunos signos muy importantes. La nube, ya no hay pretexto de que, profe, el perro se comió mi trabajo. ¿Sí? O se me perdió mi USB, ¿no? No sé. La nube, la red de la inteligencia de las cosas, la artificial, por supuesto. También la educación tiene algunos signos muy significativos, donde creo que no está, muchas veces en el aula. Ok, y esa es la pregunta del millón. ¿Sí? Fíjense bien. Yo creo que no hay nada más humano que las tecnologías. Ah, caramba, entonces, si nos deshumanizan, ¿ustedes creen que se pudo haber dado la tecnología sin la presencia del hombre? No, ¿verdad? Entonces, no son el problema las tecnologías. Las tecnologías van a seguir avanzando y van a seguir transformando el contexto. Yo no creo que nos deshumanicen. Lo que yo creo es que se están perdiendo muchas funciones importantes, pero que están dando paso a otras. Digo, yo perdí la capacidad de cazar mamut. ¿Hubo algún problema? Yo perdí la capacidad de escribir con jeroglíficos. ¿Hubo algún problema? Así vamos a perder la capacidad de escribir con la mano. Porque se van a perder algunas capacidades y habilidades, pero van a venir otras. Los románticos como nosotros de esta generación, claro que nos resistimos. No, es que los chamacos de ahora no están leyendo, ni van a leer. Con un video resumen el asunto. Están ganando información con otros dispositivos, con otros recursos tecnológicos. Yo soy promotor también del fomento a la lectura, porque tiene muchas otras bendiciones, bondades que la tecnología nos da. Pero yo lo que quiero que ustedes comprendan es que se van a perder algunas funciones importantes, pero van a dar paso a otras. Así como muchas cosas se han perdido. Incluso ahorita está el debate si incorporamos la tecnología al aula o no, que cuántas horas tiene que tener un teléfono. Yo creo dos cosas. Creo que todos los excesos o todos los extremos no funcionan. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. O sea, son los equilibrios. Están recomendando que el niño tenga por lo menos 1 hora en el celular al día. Por supuesto que no es posible. Las tecnologías también nos traen consigo
yo no quiero decir patologías, pero son muchos trastornos que van a mover este bienestar emocional o afectivo con el uso de la tecnología. Estamos durmiendo mucho menos, nos estamos chutando una serie en un día completo, somos menos tolerantes y algo más significativo. La tecnología, si algo no nos gusta, ¿qué hacemos? Cambiamos. ¿Cómo le dices al profesor? Quítate. No hay forma. No sé si se entienda. Esos choques son muy significativos. O sea, si algo no me gusta, lo voy cambiando y me paro donde me guste. Pero en la realidad, o me equivoco, control Z. Y la realidad. Entonces, son los equilibrios. ¿Hacia dónde vamos? Eso es muy importante. La que sigue de luz. Educación 5.0. ¿Sí? Y yo creo que la primera característica es el humano en el centro. ¿Sí? Yo creo que hay cuestiones, inclusive, acabo de decir que la tecnología es producto del proceso humano, ¿sí? Pero las partes significativas, las partes humanas deben de preservarse. Y ahorita vamos a hacer ese rubro. Miren, ¿qué estamos diciendo? Humanismo digital. La tecnología tiene que enriquecer la experiencia de aprendizaje. ¿Sí? Un simulador, una realidad aumentada y la inteligencia artificial deben estar en beneficio de este proceso humano. La que sigue, ¿no? Estamos hablando de personalizar el aprendizaje. Hasta ahorita somos grupos, somos un salón de 50 gente, 30 gente. La tecnología nos va a permitir, uno, personalizar, trabajar a su propio ritmo, la flexibilidad, y esto cada quien va a tomar su ruta de manera individualizada, sin perder lo colectivo, porque el aprendizaje es un fenómeno individual que se enriquece con lo colaborativo. Y esto me gusta mucho, y eso es muy importante. Hasta ahorita la educación se ha preocupado por las habilidades duras, pero lo más importante son las habilidades blandas. La empatía, cómo tomamos decisiones, el aspecto emocional. Y esto es lo que nos falta, meternos en la educación. Y les pongo un ejemplo. En mi universidad, en Aguagro, hacen todo lo posible para que el muchacho no fracase, que no repruebe, que no se incomode, ayúdenlos. No, es al revés. Precisamente los que fracasamos y nos levantamos somos los que tenemos éxito allá afuera. O sea, son esas habilidades que también la tecnología y la educación debe de privilegiar, las habilidades blandas. Aprender, otro aspecto importante es este asunto de que ustedes creen que cuando terminen la universidad no van a estudiar. Ya, hay que quemar los libros. Es cuando más se va a actualizar uno, donde más va a aprender. Se aprende a lo largo y a lo ancho de la vida. ¿Sí? Bueno, esto lo han visto mucho, esta Agenda 2030, ese aspecto sustentable, y debe de haber el equilibrio entre las tres grandes aspectos, el aspecto humano, el desarrollo económico y el desarrollo ambiental. ¿Sí? Si alguien pierde el equilibrio, hay un desajuste. Bueno, Acapulco es un ejemplo. Seguimos viviendo en ruina. Antes había una sola crisis, hoy también sumen en Acapulco la ambiental. Y la más grave, somos la segunda ciudad más violenta del mundo. Las cosas muy graves. El problema no es la tecnología, sino las personas que estamos detrás de las tecnologías. ¿Sí? ¿Cuáles son los retos para que empiece las preguntas y los comentarios? ¿Cuáles son los retos iniciales de la educación 4.0 y 5.0? 1. Disminuir la brecha digital. Conectividad específicamente. Hay grandes intentos, grandes esfuerzos, pero todavía no todos tenemos acceso a la conectividad, sí a los dispositivos. Todos ustedes tienen dispositivos. El asunto que estoy diciendo de la conectividad o la muy mala conectividad que se tiene. Por ejemplo, en esta aula no hay conectividad, por lo menos
el Telcel no llega, ¿no? ¿Sí? Educación accesible y de calidad. Aquí sigue de luz. Bueno, uno de los grandes retos es convertirnos en ciudadanos digitales. Hay ciudadanos convencionales, que yo insisto, todavía hay un gran reto también en la ciudadanía convencional. Y eso implica la responsabilidad con el otro, la seguridad en Internet, pero sobre todo el bienestar. Cuando estamos utilizando las tecnologías, nos guste o no, ustedes cada vez más jóvenes están utilizando lentes por el exceso en los dispositivos. Antes teníamos que ser grandes, teníamos que llegar a los 45 para usar lentes. Ustedes ya a los 18 tienen lentes, por dar un ejemplo, ¿no? Transversalidad. Transversalidad. ¿Qué significa esto? Que los programas educativos tienen que tener, independientemente de la equidad de género, de derechos humanos, del aspecto ambiental, también el uso de las tecnologías. El mundo va caminando a la par. El mundo va más rápido en las tecnologías que en la educación. Ningún proyecto educativo serio tiene que dejar de lado las tecnologías. Estamos hablando, y esto es lo que comentaba hace rato, la tecnología probablemente sustituya al profesor, pero no al maestro. Entonces no hay que preocuparnos, hay que desarrollar nuevas habilidades. Yo creo que la experiencia de un profesor es invaluable, ¿sí? Pero si su práctica educativa la siembra, la sustenta en información, ya está rebasado de hace tiempo. Yo recuerdo a mi profesor de prepa, que nos daba literatura iberoamericana. Sin sus tarjetitas no podía dar la clase. Un día se las escondimos y no hubo clase como 2 semanas. Entonces, no es sembrar esta experiencia educativa en la información. Y con esto cierro para que vengan las preguntas. Hay algo muy interesante que se llama modelos educativos emergentes. ¿Sí? Son algunas características y fíjense bien. Los modelos educativos emergentes, una sola línea es la transformación tecnológica. Pero no le están apostando a solamente al uso de la tecnología. ¿Sí? Porque hay cuestiones mucho más relevantes. Miren, los modelos educativos emergentes tienen en el centro el bienestar del estudiante. Y no es desde hoy. Yo desde hace muchos años elogio el modelo que la Loyola tiene. Este asunto de valores, de empatía, del campo, del trabajo comunitario es muy relevante. Porque una línea de los modelos emergentes tiene que ver con el bienestar del otro. O el bienestar del estudiante en este caso. ¿Sí? Y algo más. También los modelos educativos emergentes incluyen a toda la comunidad educativa. Esto ya no es un asunto de estudiantes o de profesores. No, también implica las autoridades, implica la comunidad, implica este proceso de incluir a todos, mano a mano. También los modelos educativos emergentes tienen flexibilidad e innovación curricular. ¿Sí? Incluso hay una situación que ya no estamos trabajando de la multidisciplina, sino de la transdisciplina. ¿Ustedes creen que un médico no necesita conocer economía? O sea, hay muchas cosas que ya se están visualizando de manera diferente. ¿Sí? Bueno, por supuesto, metodologías innovadoras, donde tengan al estudiante en el centro, pero no nada más como aquel que gana información y competencias profesionales, sino también estamos interesados en habilidades blandas y en su bienestar, el aprender a ser. Estamos hablando de esta conexión. Fíjense bien, es muy importante esto. Sí queremos ciudadanos del mundo, pero que no despeguen el pie de su comunidad inmediata. ¿Sí? Porque no se trata nada más del aspecto externo, sino también del aspecto interno. O sea, lo comunitario, lo inmediato, ¿no? Este equilibrio entre el mundo exterior y el interior como mi contexto inmediato. ¿Sí?
Otra cosa que están incluyendo los modelos educativos emergentes son los recursos humanos. El capital más importante de un sistema educativo son sus recursos humanos. Por eso Finlandia, desde donde lo miran, es el modelo educativo más evaluado porque lo más importante son sus recursos humanos y ahí se expanden muchas cosas. Su evaluación, por ejemplo, no es cuantitativa, es cualitativa. Eso cambia muchos procesos, ¿sí? Donde la tecnología es una línea, pero no el todo, ¿sí? Entonces, ahorita si gustan, comentamos más de este modelo educativo. Por ejemplo, en Finlandia es obligación de llevar 2 actividades deportivas, pero no es la que ofrezca la escuela, pues, es la que tú quieres porque el municipio tiene la infraestructura, ¿sí? Y lo artístico igual. Estamos de cambios en la metodología para enseñar, pero también en el proceso educativo. No se trata de una calificación. ¿Dónde nos quedamos los profesores? Estamos calificando la conducta de entregar trabajo, de puntualidad, de uniforme, de asistencia, de participación, y se trata de reorientar los procesos de aprendizaje. Y eso implica que le señalemos dónde hay que mejorar, ¿sí? Cambiar la perspectiva. Y estos modelos educativos emergentes trabajan para desarrollar competencias del siglo XXI, donde no está la memorización. Porque si yo algo no me lo sé, lo busco en Google y me lo recuerda, o me lo dice. Si no, son otras habilidades, tanto las profesionales como las competencias humanas. Insisto, la empatía, la toma de decisión, la introspección, este asunto de las inteligencias emocionales, el convivir con el otro, pero también implica desarrollar competencias profesionales, la solución de problemas, de proyectos, de estudios de casos y sobre todo la investigación, ¿sí? Bueno, yo hasta aquí voy a dejar mi participación y yo creo que ahorita lo más importante, el inicio de las preguntas, de los comentarios, y les agradezco mucho su atención.